Pues buenas tardes de nuevo, queridos oyentes. Continuamos en este programa La Pica en Flandes, este mano a mano entre el gran Fernando Platón y el que les habla Guillermo Rocafort. Hemos disfrutado de una magnífica exposición de don Fernando con respecto a los ejércitos chinos, su origen, su evolución. Sin lugar a dudas es algo verdaderamente interesante. Yo voy a aprovechar que estamos en plan binomio y dado que la clase de tropa ha tomado el control de la pica en Flandes, pues voy a hacer una breve presentación. Perdonen que me vaya a autocitar, pero bueno, pensamos que el encaje y el momento es el ideal ahora mismo. Si no, estaremos abordando otras cuestiones, porque no suelo hacer, digamos yo, alegatos o exaltaciones de mis libros, pero es que acabo de sacar uno la semana pasada. Los que nos vean en mi canal YouTube lo pueden ver. Lleva por título este libro, que son casi 400 páginas, Rusia y el nuevo orden mundial. Como título, Rusia y el nuevo orden mundial. Como subtítulo, la multipolaridad y la hispanidad en el tablero geopolítico. Está editado por SND Editores, por el gran Álvaro Romero, y hay una coautoría. Digamos, está escrito por el doctor Enrique Refollo y el servidor, quien les habla, Guillermo Rocafort. Bueno, la verdad es que hay que darle mucha importancia, yo creo, en términos generales a la cuestión de la multipolaridad. Vivimos en un mundo multipolar. Realmente lo ha demostrado el propio don Fernando Platón hablando del ejército chino. ¿Quién iba a decir efectivamente hace 40 años o 30 años hablar del ejército chino? Bueno, pues era una dictadura férrea, pero que su zona de influencia era muy limitada a su propia geografía. Pero últimamente, pues China, sobre todo a raíz de la invasión de Ucrania y la cuestión de las sanciones occidentales a Rusia, pues ha ido de encomandita en una sociedad prácticamente mancomunada con Rusia, porque son los grandes contrapesos al hegemón. Ese hegemón, ese mundo unipolar que surgió con la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, estamos hablando de los años 1989 y 1991, parece que fue hace un siglo, y es verdad que fue en un milenio anterior, pero los que ya peinamos canas tenemos vivo recuerdo de lo que fue la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, y luego esa década donde Rusia, estamos hablando de la década de los años 90, pues estuvo en manos como un pelele de las potencias occidentales, como es una realidad, con muchos asesores, mucha injerencia estadounidense, mucho oligarca, pero lo queramos o no, y yo como analista de esa gran nación en la que he estado bastantes veces, y bueno, pues de la mano del presidente Putin le ha dado un viraje quizá a lo que ambiciona la Trump de Make America Great Again, pues ahora Rusia parece que vuelve a ser grande. Bueno, aunque es un tema eminentemente controvertido. Aquí no queremos tomar posicionamiento, simplemente relatar este libro que está escrito con el gran doctor Enrique Refollo. Estamos hablando de un joven doctor en geografía militar y además que es el traductor oficial al español, al castellano de Alexander Dugin. Alexander Dugin, muchos de ustedes lo conocerán, es, digamos, el gran geostratega, el gran geopolitólogo que está o que sustenta la nueva doctrina geopolítica de Rusia en el tercer milenio. Sin lugar a dudas, esa persona singular. Recomiendo los libros traducidos por Enrique Refolla, traducido en torno, yo creo, unos veintitantos. Estamos hablando de libros pues, de cientos y cientos de páginas, donde desde su primera gran obra, creo que fue en el año 97 hasta el momento presente, pues va recogiendo la evolución de esa teoría de la multipolaridad. Muchos de ustedes se preguntarán qué es la multipolaridad, qué es la geopolítica, qué es la geoestrategia. Lamentablemente en España, que estamos muy insertos en el mundo unipolar y parece que mientras Estados Unidos está cambiando de bando al mundo multipolar, parece que nosotros nos vamos a ahogar con el mundo unipolar porque desde prácticamente los años 40 en Europa no se habla de geopolítica. Es una ciencia, es un conocimiento que ha sido estigmatizado, pues porque tuvo en su momento vínculos con la Alemania nazi y con otros periodos de nuestra historia que al final, dada la ocupación que sufre la Unión Europea o las naciones europeas por los Estados Unidos, pareciese que la geoestrategia
o la geopolítica la hemos tenido que dejar en sus manos. Pero lo que realmente dice la teoría de la multipolaridad, y es muy interesante, es como una nueva escuela de relaciones internacionales, que yo creo que complementa, incluso hasta se sobrepone a las tradicionales, que es la escuela realista, donde el centro de las relaciones internacionales es el Estado y las relaciones de poder, es decir, hago lo que hago porque me da la gana, como bien manifestó el cardenal Cisneros en la toma de Orán ante el embajador de Francia cuando le dijo ante los cañones en el arzobispado del Palacio de Toledo, estos son mis poderes. Pues eso era el método realista. Y luego está el método, vamos a decir, o el método liberal, que habla de una hegemón, es que corresponde con el mundo unipolar, hay una única potencia y el resto es el caos. Y realmente, pues Estados Unidos, como de alguna forma algunos tenemos conciencia y otros irán poco a poco adquiriéndola, pues ha ido promoviendo una serie de guerras, al final que generan caos y desestabilizan, según se vea, como podría ser el caso de Irak, Siria, Libia, la Yugoslavia, son casos donde Kosovo, etcétera, donde Bosnia se van generando situaciones de desestabilización, ¿no? Frente a esas grandes escuelas de las relaciones internacionales, de las relaciones internacionales, sale la escuela de la multipolaridad. La escuela de la multipolaridad hay que decir que hay una escuela en Rusia. Yo, como coautor de este libro, con el gran Refollo, hay otra escuela en China, también en la India, es decir, en las naciones del BRICS, el sur global, hay pues teorías que analizan pues qué son y hacia dónde van. Mientras que la Unión Europea cada vez es más pequeña, pues estos países que crecen en tasas, por ejemplo, Rusia al 4%, China al 7%, la India al 10% de crecimiento interanual, tienen su propia visión de las relaciones internacionales, ¿no? Por lo tanto, yo les recomiendo este libro. Es de fácil adquisición en Amazon, en la Casa del Libro y en el Corte Inglés y las pequeñas librerías, es decir, en su librería de cercanías, de barrio, puede ir y pedirlo, que el mayorista la suministra más de una forma rápida. Bueno, entrando ya en la materia, ¿de qué nos habla la multipolaridad? Pues bien, la multipolaridad sostiene la teoría de que no hay un único polo hegemónico como Estados Unidos. Ahora hay múltiples polos, múltiples polos. Está el polo chino, el ruso, el indio, el brasileño, es decir, naciones que están creciendo mucho y que se van abriendo paso. Con lo cual, digamos, al final vamos a situaciones de equilibrios de poder. Es muy interesante esto. Es decir, las situaciones están cambiando a que ese poder, como digo, sobre todo en términos económicos, esto explica la gran victoria de los Estados Unidos con la caída del muro de Berlín, que fue una victoria económica, pero también militares y que van de la mano, porque Rusia tiene un gran crecimiento económico, es decir, su talón de Aquiles ha sido subsanado, básicamente desarrollando sus grandes empresas de recursos naturales. Petróleo, gas, bueno, todos sabemos a lo que nos referimos, ¿no? Y también China. China desarrolla una gran economía, ya no es la China ortodoxo comunista de la caída del muro de Berlín. Ahora mismo China tiene una economía en unos aspectos bastante ultracapitalista, sobre todo en la zona costera. Esto nosotros, el mundo cívico-militar español, nos tenemos que poner al día de estos conceptos. No podemos dejar que los políticos, que son unos cenutrios y que nunca saben de nada, ellos nos gestionen estas cuestiones. Es decir, es importante que el mundo de la geoestrategia y de la geopolítica entre, digamos, en nuestros entornos, en nuestros ámbitos, y ahí yo siempre recomiendo que sigamos el canal del Coronel Baños, que es yo creo que la máxima referencia. Luego también está el blog del general Dávila, muy interesantes sus artículos, y luego también la Pica en Flandes, en nuestro pequeño espacio, ¿no? Pero es importante que estas voces expertas, conocedoras de la geoestrategia, la geopolítica, se vayan abriendo paso. Y para eso es fundamental que nosotros, en este caso, pues clase de tropa, digamos ya veteranos, nos hagamos eco. Y esta es mi contribución, mi esfuerzo, un libro de, como digo, casi 400 páginas. Bien. La cuestión es de la multipolaridad, ¿no? Es decir, hay distintos polos que se equilibran, que se compensan, con lo cual las negociaciones en cualquier conflicto, por ejemplo, el conflicto de Ucrania lo hemos visto, cómo se está solventando con una negociación directa entre Estados Unidos y Rusia, China detrás de Rusia, el conflicto también
de Irán, de Israel. Detrás de Irán está Rusia, está China. Hay acuerdos, digamos, acuerdos estratégicos. Y desde luego Estados Unidos lo tiene que tener en cuenta y desde luego esta administración lo va a tener en cuenta, ¿no? De tal manera que ya en ese contexto de relaciones internacionales ya no estamos hablando de estados, no estamos hablando de estados. Lo interesante de la teoría de la multipolaridad es que hablamos de polos. ¿Y qué hay detrás de cada polo? De cada polo de poder, ¿no? Pues el gran Alexander Dugin incluye en esta teoría, y es muy interesante porque a nosotros nos afecta directamente, el concepto de civilización. Es decir, según Dugin, hay 7 grandes civilizaciones en el mundo. Cada civilización constituye un polo geopolítico y geoestratégico. Está la civilización anglo, es decir, pues la yankee, la british, la de Australia, Nueva Zelanda, es decir, el hegemón hasta hace bien poco, pero ya hay otras civilizaciones que toman conciencia de su identidad, de su importancia, como Rusia, como China, como la India, y luego también está el polo árabe, por supuesto, que está balcanizado. Luego está también el polo africano y finalmente está el polo hispano. Es que, fíjense qué interesante que la teoría de la multipolaridad, aunque, digamos, nos viene de una forma tangencial, nos pone a nosotros a nivel de una de las 7 grandes civilizaciones. Porque así es como nos ven desde China, desde Rusia, de ahí la importancia del español. Somos una civilización balcanizada a diferencia, políticamente, a diferencia de la China o de la rusa o de la India, pero sí que tenemos perfiles de civilización, como es un idioma, como es un derecho, como es una religión, como son unas costumbres y tradiciones, como son unos vínculos históricos que marcan también el devenir de la historia. Porque en su momento el imperio hispánico, cuando estuvimos sobre todo unidos a Portugal, fue el hegemón durante prácticamente un siglo de historia, ¿no? Es interesante porque la teoría de la multipolaridad, a diferencia del mundo unipolar, que es el mundo anglo, en el que ellos son la democracia liberal que se tiene que exportar a la fuerza a todo el mundo, y eso explicaría esa fuerza al fracaso, por ejemplo, en Irak y en Afganistán, porque la democracia liberal no sirve en determinadas civilizaciones. Frente a eso existe el concepto de que todas las civilizaciones son respetables, deben estar en un mismo plano y deben convivir pacíficamente. Este concepto es muy interesante, porque al final lo que viene es a devolvernos una dignidad, en nuestro caso, que incluso los propios españoles hemos perdido. ¿eh? Primero, nos integran con nuestras naciones hermanas, cosa que es tremendamente positivo. Salimos de la balcanización a la que nos sometieron los anglos, bajo mi punto de vista, por supuesto. Estoy hablando no como la pica en Flandes, sino como Guillermo Rocafort. Y luego, por otro lado, nos hace ver como una civilización, ¿eh? Y esto explica, pues efectivamente, esa aproximación, ¿no? Y ya para acabar y para darle una mínima intervención a nuestro historiador de cabecera, simplemente recordarles, creo que es interesante, esa gran, digamos, geopolítica de Mackinder, en el cual habla de las grandes potencias del mar y de la tierra. Y eso explica el devenir de la humanidad, las grandes guerras y las grandes civilizaciones que colisionan. Está por un lado lo que es el sea power, es decir, la potencia talasocrática, como ha sido históricamente Inglaterra, Estados Unidos con sus grandes flotas, y luego están las potencias telurocráticas, que es el land power, el poder de la tierra, como es sobre todo Rusia y China. Rusia por su extensión, es la isla continental, ¿no? Entonces, el devenir de la historia es una constante lucha, según Mackinder y según ha asimilado y actualizado el gran Alexander Dugin. Esto explica las grandes batallas entre, pues, por ejemplo, Roma y Cartago. Roma es la telurocracia, es la tierra, es, por otro lado, la civilización, es el conservadurismo, es una cierta aristocracia, mientras, por otro lado, Cartago era la talasocracia, es decir, el comercio, el liberalismo y el uso del mar como instrumento o vehículo para extender su control, ¿no? Eso explicaría también enfrentamientos posteriores que ha habido, bueno, anteriores incluso entre Atenas y Esparta, entre Alemania y el Imperio Británico y actualmente incluso entre Estados Unidos y la propia Rusia, ¿no? Y ya para acabar, una de las cuestiones que sí que viene establece Mackinder, esto es para que veamos la importancia de conocer de geopolítica, aunque no estemos de acuerdo con estas teorías, pero tenemos que profundizar y Internet nos da el acceso.
Lo que dice Mackinder es que la clave para que la talasocracia controle la telurocracia, que es lo que se explica en este libro, gracias sobre todo al gran Enrique Refollo, es que la talasocracia, es decir, Estados Unidos, balcanice la telurocracia y genere caos en la zona, digamos, limítrofe que hay, que en este caso se identifica como Europa Oriental. Es decir, todos estos países que rodean la Yugoslavia, en el caso de Ucrania, Moldavia, Georgia, etcétera, etcétera. Es decir, la manera histórica, de hecho, Mackinder estuvo en la guerra de los soviets entre los años 20 del siglo pasado y él estuvo con los rusos blancos apoyando una balcanización porque consideraba que era fundamental dividir, partir la telurocracia, que es el imperio terrestre, el, perdón, que me emociono, el land power, para que digamos, la potencia marítima controle, digamos, y no se vea perturbado, sobre todo en sus rutas comerciales, como demostró el Imperio Británico, sobre todo a raíz de la gran victoria que tuvo sobre Napoleón, ¿no? Bueno, don Fernando, ¿qué tiene que decir al respecto? Aquí hemos soltado una avispa. Bueno, pues haciendo unos pequeños apuntes históricos y además con referencia en esto a lo que fue la historia de España, pues estos cambios de mundo unipolar a multipolar, pues realmente España fue la potencia unipolar durante el siglo XVI y primera parte del XVII. Es decir, realmente España dominaba el mundo. El imperio español era más fuerte y nadie era capaz, digamos, de hacerle sombra. Digamos, tenía que actuar de forma limitada, en pequeños frentes, pero no tenía una potencia contraria similar enfrente. Es decir, eh, la Francia que tenía un cierto poder terrestre no era comparable a España y desde luego no tenía poder naval. Eh, y entonces esa capacidad unipolar de España dio paso a mediados del siglo XVII con la guerra, sobre todo en el periodo, tras el periodo de la guerra de los 30 años, a un mundo multipolar. Ahí tenemos España, pero ya tenemos una Francia mucho más fuerte, la Francia de Richelieu y Luis XIV. Tenemos a una Holanda muy fuerte, Flandes, que nos disputa muchos temas coloniales, a una Inglaterra igual, y ya tenemos un mundo multipolar más complejo y que más o menos va a persistir hasta que en el siglo XIX se alce una nueva potencia unipolar que es Inglaterra como potencia unipolar sobre, digamos, una Francia desgastada tras las guerras napoleónicas y una Europa dividida. Pero una Inglaterra que no va a ser comparable a España porque Inglaterra es realmente una talasocracia. Utilizando los términos que has expresado, Inglaterra ha sido talasocracia, pero nunca ha sido telurocracia. Nunca ha sido una potencia terrestre, por mucho que hablen de sus grandes victorias. A Napoleón lo derrotó Rusia. Es decir, Wellington lo que derrotó fue una sombra del Napoleón imperial. Pasó lo Eh, mismo, querido amigo, en la Segunda Guerra Mundial. sí, sí. Y, y desde luego la estrategia de Wellington pues es como la de Amarrategui, jugador de Mus en la guerra peninsular. Y mientras que curiosamente sí, España fue telurocracia, los tercios españoles dominaban el campo de batalla, pero es que lo dominaron no solo en Europa, sino hasta luchando contra los samuráis japoneses en Filipinas. Y España también dominaba los mares, porque dominó totalmente el Atlántico, el Mar Caribe y lo que ahora quieren llamar Golfo de América,
En aquella época se llamaba el Spanish Main, el dominio español, y así aparece en los mapas de la época, y desde luego también dominaba las rutas del Pacífico. Y entonces España en su historia es una combinación muy curiosa y casi única de ambas. Creo que solamente Estados Unidos ha llegado a ser equiparable en cuanto a ser a la vez talasocracia y telurocracia tras la Segunda Guerra Mundial. Nada más. Pues magnífico, magnífico esa reflexión, don Fernando, de cómo el Imperio Español tuvo ese doble perfil, esa dicotomía, que nos hace únicos y singulares en la historia universal y que de alguna forma nos obliga, y reitero mi invitación a nuestros oyentes y al público en general, no hace falta haber sido un soldado como nosotros, de la base y a mucha honra, para comprender que hay que saber de geopolítica, hay que saber de geoestrategia, y esto no es juegos de guerra, ni jugar al Risk, ni jugar al geostratego. Esto es conocer la historia, ¿eh? Y conocer el presente para proyectarlo hacia el futuro. Y no olvidemos, muy interesante, y siempre lo reitero, y estoy dando conferencias y más voy a dar al respecto, en que nosotros tenemos un enjaque, un enfoque, una aproximación desde el punto de vista de la civilización al mundo multipolar. Esto es muy interesante. No sé si será, en eso no voy a meter, si es positivo o negativo, si salirnos de las faldas de Estados Unidos y abrirnos a un mundo con incertidumbres puede ser o afectar a la seguridad nacional, pero no tenemos por qué estar siempre, bajo mi punto de vista, en las faldas de los Estados Unidos. De hecho, las faldas ya se han ido, han vuelto a su continente, a su talasocracia. Ahora estamos nosotros en un contexto muy cambiante y reitero, así nos ven, somos una comunidad de 600 millones de personas que hablan el mismo idioma y que tenemos esta realidad. Y por lo tanto, invitarles a los oyentes, repito, el título, Rusia y el nuevo orden mundial, escrito por el profesor doctor Enrique Refollo y por mí, Guillermo Rocafort, a su disposición. Y espero, don Fernando, que, digamos, este experimento, que después de tantos años es la primera vez que entramos tan a fondo en esta cuestión de geopolítica y geoestrategia, lo hagamos más en el futuro, porque yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que ponernos al día, actualizarnos, generar debate, generar opinión pública, y que nadie nos diga que no tenemos que estudiar de estas cuestiones, de qué es eso de leer libros prohibidos que hablen de Dugin o de otros. Hay que estudiar y leer de todo, ¿eh? Y es así, o sea, que no nos encajonen ni nos etiqueten y piensen que seamos, por lo que siempre han querido el mundo cívico-militar, pues un pequeño rebaño, ¿eh? No, al contrario. Nosotros, y lo digo con la convicción, el mundo cívico-militar español es un activo necesario para nuestra patria y creo, es más, que está llamado a desempeñar y ocupar puestos importantes en el futuro. Ojalá que así sea. Muchísimas gracias, don Fernando. Un placer. Pues nada, igualmente, Guillermo. Bueno, y nada más, queridos oyentes, muchas gracias por aguantarnos esta chapa infame. Pero bueno, yo me imagino que algunos sí que habrán disfrutado, si no la mayoría, y nos permite estar vinculados afectivamente, sobre todo, compartir este momento y sobre todo echar de menos a nuestros generales, pero y coroneles, porque hoy se ha dado la casualidad de que ninguno ha podido, pero sabemos que están ahí y volverán a unirse a la pica en Flandes, porque la pica son ellos, la pica somos nosotros, la pica son ustedes, la pica es Informa Radio, la pica es España. Muy buenas tardes.